Bueno, pues voy a cambiar un poco de registro. Es decir, este curso se llama Encuentro Música Filosofía y efectivamente, pues como debe ser, es lo lógico, la música siempre ha sido un objeto de reflexión para los filósofos. Leibniz, Descartes, bueno, de hecho, Descartes se cree que lo primero que escribe es un compendium música, traducido, por cierto, en castellano por el actual defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. No es cierto, de hecho, Descartes lo primero que escribe es un tratado de esgrima, lo que pasa es que se ha perdido. Y además no es detalle menor, puesto que Descartes fue un virtuoso de la esgrima y se salvó muchas veces de situaciones muy peligrosas gracias a su manejo de la esgrima. Y esto es tanto más interesante cuanto que Descartes era un niño enfermo que, al igual que Marcel Proust, se pasaba en la adolescencia en la cama. Y gracias a eso, pues le permitieron los jesuitas de la Flecha leer, por ejemplo, a Suárez, cosa que estaba prohibido porque no y él en cama es su profesor. Digo esto porque efectivamente Descartes, pues Leibniz se ocupó de música, es decir, prácticamente, es decir, la música y las matemáticas han sido siempre un objeto de reflexión para los filósofos, obviamente. Yo hoy aquí hemos hablado, yo voy a intentar dar alguna clave, no mía, sino simplemente pues, de la tradición filosófica, para intentar responder a una pregunta. Yo aquí había anunciado algo así como de Medea, Bosec o de Medea, Lady Macbeth. Bueno, voy a hablar ni de una de la otra, porque todas las cosas hay que aprovechar el tiempo y ya no nos queda mucho. Son casos bien conocidos de Medea, así que aludiré a ella. En cualquier caso, yo, para intentar, voy a hacer un discurso propiamente filosófico, pero para no ver que no intento alejarme totalmente del tema, imaginemos que en estos momentos aquí apareciera una persona, aunque nosotros no corriéramos peligro, asistiremos al acto en el que una persona esgrime un cuchillo ensangrentado. Obviamente, nosotros, bueno, o la intentamos detener o huimos de esa situación. Ahora se acaba de mencionar a Pasolini. Yo en mi última estancia en Roma, hace unos meses, coincidió con el aniversario no sé si de la muerte, era un aniversario de Pasolini. Y entonces estaba muy presente Pasolini y efectivamente yo no lo había visto, su Medea. Es una Medea curiosa porque es María Callas, pero es una María Callas que no canta. Y además la película es casi en blanco y negro, es muy impresionante, parece cine mudo. Y entonces efectivamente hay varias imágenes de María Callas, una de ellas absolutamente zalamera cuando ya está dispuesta al mal, pero precisamente y bellísima. O sea, Pasolini realmente se dice que hubo entre ellas algo más que relación profesional, pero en cualquier caso se entiende porque hace una María Callas de una belleza absolutamente zalamera, intentando engañar con todas las artes femeninas, dijéramos, para preparar mejor su crimen. Y después aparece otra escena, hay esa María Callas absolutamente estremecedora, erguiendo el cuchillo con el cual ya ha dado muerte a sus hijos. Bien, yo cambio ahora de terreno y veremos, voy a llegar ahí, pero tengo que dar una vuelta filosófica porque si no, no se entiende nada. Voy a empezar por una cita que me parece muy interesante, que vi por azar, de Marina Abramovic, que dice: el arte solicita de lo humano, de todo lo humano, de lo aceptable y sobre todo de lo no aceptable. No está mal. Lo aceptable y lo no aceptable. Bien, ahora hago un discurso. Voy a hablar de las modalidades de ejercicio del juicio. Es obvio que cuando una persona juzga que el líquido que se dispone a ingerir es incoloro e inodoro, y cuando un instante después juzga además que es insípido, esta persona está actuando en conformidad a su condición de ser inteligente. Obviamente. Y caso de que se esté confundiendo
y tomando por agua lo que en realidad es vino, diremos que su inteligencia ha fallado por tales o cuales motivos. En absoluto diremos que no había en esa persona capacidad de intelección. Es un error. Y en caso de discusión, es obvio para todos, el objeto mismo es la última instancia. Y el soporte del acuerdo entre los que dicen, no, se trataba de agua o de vino y no de agua. Es el objeto mismo el que los pondrá de acuerdo caso de que hubiera error. De forma, si se quiere, más sofisticada, la objetividad es también el último criterio cuando la comunidad científica delibera sobre la estructura del átomo de hidrógeno o el spin de un electrón. En el caso de que un científico diga una cosa que no tal, el electrón va a mostrar su spin y habrá objetividad. Y aunque se trate de una objetividad de orden diferente, Javier Echevarría lo sabe bien, es también objetivo el juicio afirmando que raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Aunque aquí no es empírico, no vamos a encontrar, nadie ha visto raíz cuadrada de 2. Pero sí que si dices que es un número racional, en un minuto un matemático te demuestra que estás diciendo una cosa contradictoria. Además, contradictoria siempre, aunque estés soñando. O sea, la variable, decía Descartes, la variable soñando despierto no tiene ahí ninguna influencia. Raíz cuadrada de 2, si dices es un número racional, en un minuto te demuestra alguien que los dos números P y Q enteros que tendrían que mostrar que era racional serían contradictorios entre sí. Bien, digo estos ejemplos para contraponerlo a otras situaciones que hay. He dicho ejemplos de juicios. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional, perdón. Esto es vino. El electrón, el spin del electrón es up. Juicios objetivos, que tienen la objetividad como soporte. Bien, cambiemos ahora de registro. Cuando las hijas de Edipo, Antígona y Ismene, debaten sobre si hay o no que responder a la ley oscura que les vincula a su hermano Polinicles y dar a su hermano la sepultura que la ley de la ciudad, encarnada por el tirano Creonte, prohíbe. Hay una ley, la ley de la ciudad, que prohíbe esto, pero ellas tienen una ley oscura. Y están debatiendo. Las dos hermanas no discuten. Antígona, bien sabido la historia. En esa discusión están mostrando su carácter de seres inteligentes, obviamente. Esa discusión no la hacen animales, es una discusión, esa problemática. Seres inteligentes motivados, en este caso, por una idea del bien correlativa del deber. Piénsese en la importancia que en toda civilización tienen los ritos en torno a la muerte, para que se sepa que lo que están debatiendo es muy grave. Los ritos en torno a la muerte son indiscutiblemente un universal antropológico, como lo es la música y no lo es la filosofía, que nace en un sitio, nace en Grecia y a lo mejor algún día llega a desaparecer. Pero los ritos en torno a la muerte son un universal antropológico. Y es incluso un rasgo instintivo de la condición de los seres lingüísticos. Hasta esto se nota hasta en la conexión más o menos problemática que hay un filólogo, y dentro de los filólogos hay que siempre hablar de esa conexión, si non é vero, é ben trovato, lo de que el término homo, la conexión entre el término homo y el término humus, que no sé si la hay o no la hay, pero en cualquier caso es una buena idea de esas etimologías falsas, pero que a veces dan alguna idea. Bien, en todo caso, se vincula a nuestro hecho la importancia de enterrar a los muertos. Nótese, sin embargo, que pese a esta importancia, en el diferendo trágico entre Antígona y su hermana, no hay manera de remitirse a una objetividad que las pondría de acuerdo. Si yo digo, el electrón, la spin del electrón es down, y el otro me dice, no, es up, pues al final la medida dará cuenta objetiva. Aquí no hay manera de remitirse a una objetividad que las pusiera de acuerdo. Pues simplemente aquí la objetividad no es el motor de la acción. Y utilizo la palabra acción en el sentido de griego, en el sentido del verbo drago. La acción sería
vivida como un imperativo de conducta, la acción de enterrar a su hermano, aún en contra de los propios intereses objetivos. Puede incluso no tener entre los criterios de esa acción, no contar el grado en el cual tal acción contribuiría a un mejoramiento objetivo del orden social o del propio sujeto. Estoy diciendo que no es que no haya objetividad empírica ni científica, sino que tampoco está claro que haya una objetividad con criterios sociales. De hecho, como tantas veces ha ocurrido en la historia, la muerte de un tirano a la cual ellos, eventualmente acabará la cosa así, con la muerte del tirano, como ha ocurrido en la historia siempre, la muerte de un tirano no siempre es beneficiosa. Por ejemplo, hay un caso, un país que conocí por azar, el caso es Haití. Haití, la muerte la muerte del padre de Duvalier y sus Tonton Macoute, que era la policía más feroz, esa muerte que creó Haití no se ha vuelto a recuperar, fue el caos total. Bien, de hecho, decía esto, entonces voy a añadir un ejemplo más cercano y quizá más, pero que es un ejemplo que se ha evocado varias veces. Supongamos, ejemplo cercano de la imposibilidad que ciertas acciones tengan soporte objetivo ni siquiera científico, pero tampoco social. Supongamos que un déspota católico o uno de sus esbirros revela en confesión su propósito de efectuar una operación de castigo en la comunidad del propio sacerdote. El desgarro de este puede llegar al extremo de sentirse culpable de participar en un mal perfectamente objetivo, el mal social para su comunidad. Pero, sin embargo, quizás no traicione lo que siente como deber imperativo. Esto ha habido incluso. Es decir, que hay ocasiones en las cuales el soporte de la acción no tiene base ni objetividad científico, ni tampoco científico-matemática, ni empírica, ni científico-matemática, pero tampoco eventualmente objetividad social. Incluso puede ir en contra de los criterios de la objetividad social, de la buena organización social. Pues bien, lo que intento ahora poner de relieve es que esta ausencia de primacía del objeto, que marca a veces la acción de los seres inteligentes. Digo siempre los seres inteligentes por oposición a los seres cuya inteligencia se limita a la empiria, como bien sabía Aristóteles, es decir, a la experiencia, como son los otros animales, todos, que tienen una inteligencia prodigiosa, pero que no es de la misma modalidad que la nuestra, porque no está mediatizada por la palabra y la razón. Yo añado, pero ya por mi cuenta, que ese tipo de inteligencia es la que caracteriza a la inteligencia adaptativa y, desde luego, extraordinariamente fértil, pero que se limita a la experiencia, es lo que caracteriza a los algoritmos que tan pasmados nos tienen hoy en día. Son entidades maravillosamente experimentales. Además, esto está reconocido hasta por ellos mismos. Otra cosa es si son algo más que experimentales. Pero la capacidad experimental de un algoritmo como estos ahora tan famosos es absolutamente prodigiosa. La capacidad de corrección de errores, siguiendo por otra parte cosas muy triviales, cosas que conocía el cálculo diferencial desde el siglo XVIII, pero que es lo que está funcionando y que hacen de esas entidades seres experimentales con mayor capacidad que cualquier animal. Es una cosa bastante prodigiosa. Ahora, que llegan a tener inteligencia en el sentido que nosotros decimos inteligencia, es decir, que haya inteligencia artificial homologable a la humana, eso está por ver. Eso está absolutamente por ver. O sea, que hayan superado la etapa de la experiencia, esto está absolutamente por ver. Es decir, que haya semántica y que no haya una pura sintaxis, está por ver. Pero ahora he presentado dos tipos de juicios y ahora voy a acercarme a un tipo de juicio que está más próximo al tema que nosotros debatimos aquí. En todo caso, como preliminar, volviendo a Antígona, sin la representación dramática, la disposición de Antígona no refleja otra cosa que la fuerza de un imperativo moral. Ella tiene el imperativo moral de dar a su hermano entierro
en contra, además, de las leyes sociales. Las leyes de la ciudad, que al final son las únicas que hay. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Lo que confiere veracidad absoluta a este juicio, a este puro juicio moral, es que a veces pasa una cosa que, si hay una representación de Antígona, hay otra cosa. Hay otro asunto. Ahora voy a coger un ejemplo musical, trivial. Aquí hay pianistas en la sala. Entonces, quizás yo no soy pianista, pero tengo el derecho a ir a un concierto de piano y juzgar. ¿Juzgar? ¿No? ¿Juzgar qué? ¿No? ¿Qué juzgo yo cuando oigo a un pianista? Bueno, voy a poner una situación. Sean dos virtuosos del piano interpretando idéntica pieza, una pieza delicada, no sé, Debussy, por ejemplo, el tercer movimiento de Bergamasca, dos. Ante un público, digamos, exigente. ¿Qué entiendo por un público exigente? El uno, bueno, un público exigente, pues por ejemplo, un público de colegas, cabe imaginar, de colegas. El uno provoca en el auditorio una admiración por su control del instrumento y el prodigioso conocimiento del mismo. Colegas músicos que están allí, conocedores de la dificultad, digamos, desde dentro, no como los que luego vemos desde fuera, que esto se nos escapa y tenemos la cosa más bien impresión, ¿no? Se admiran. ¿Y cómo se admiran? Pues a la manera del científico pasmado en su día ante el prodigioso cúmulo de conocimiento físico-matemático que supieron, por ejemplo, las ecuaciones de Schrödinger. Se queda admirado. De aquello que permitió que, por ejemplo, Eduardo Chillida, transponiendo de la música a la escultura, fuera tan admirado por los ingenieros que cuando le hicieron un doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco fue por su conocimiento de la resistencia de materiales y a propuesta de los ingenieros. No fue propuesto por el conservatorio ni por la Escuela de Bellas Artes, fueron los ingenieros. Y de hecho Eduardo Chillida, el mayor disgusto que tuvo en su vida fue porque se cayó una escultura de él en Barcelona y eso fue para él estuvo casi melancólico con eso, porque él, de hecho, un gran epistemólogo francés, Bachelard, tenía un texto sobre Chillida que le llamaba Le Forgeron, el herrero. ¿Por qué? Porque estaba pasmado Bachelard del conocimiento técnico por Eduardo Chillida de la estructura de los materiales con los cuales trabajaba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es acaso Eduardo Chillida meramente un forgeron? Obviamente no. Era también un forgeron. Entonces, bueno, cuando Bachelard se admira, o el ingeniero, dejemos a Bachelard porque está más sofisticado, pero cuando el ingeniero dice Eduardo Chillida hay que darle el doctor honoris causa como si fuera un ingeniero, porque conoce la resistencia de materiales también o mejor que nosotros. Pues bien, yo estoy haciendo un caso, una analogía. Supongamos que al final de la interpretación de este músico, de este pianista, que sus colegas admiran, supongamos que al final hay un aplauso unánime, pero carente de calidez emotiva. Puede ocurrir. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente que unos y otros, este público exigente, hecho por profesionales quizás, han juzgado en definitiva el objetivo conocimiento y dominio del intérprete. Esto es lo que han juzgado. Pero en realidad quizás no se dio allí otra cosa que juzgar. Yo recuerdo que no en esta sala, porque entonces lo hacíamos al lado, el compositor francés, catalán Mestre Escuadrén, ante una pregunta que él era muy técnico y además utilizaba fórmulas matemáticas en su exposición y a la manera de Xenakis, dijéramos. Y recuerdo que ante una pregunta que se le hizo, dice, bueno, yo creo que estoy aquí invitado como músico, no como científico. Dijo él mismo, extrañado de que como vinieron a decir, esta pregunta no viene muy a cuento. Yo quería que se me preguntara, eso, por así decirlo, eso es la cocina, que yo obviamente domino, pero no creí que se me iba a preguntar por la cocina. Bien,
Supongamos ahora que el segundo pianista provoca todo esto que provocó el primero, la misma admiración y algo más. A la objetiva y unánime admiración del público conocedor técnico, se añade ahora un singular sentimiento por el que todos se felicitan mutuamente. Se miran. Se felicitan mutuamente por reconocerse en lo que allí había ocurrido. No se trata, a diferencia del caso anterior, no se trata ahora de un acuerdo, hay un acuerdo. Pero en el caso anterior había un acuerdo, oye, qué bien, tal. Este acuerdo no está sustentado en un soporte físico, ni desde luego es un acuerdo mensurable. Si hubiera que justificar qué provoca este acuerdo, sería imposible remitirse a algo objetivo. De hecho, tal remisión, por ejemplo, un discurso del tipo qué acuidad en la frase X, qué manera de conjugar la fidelidad a la partitura y la innovación sugerida por el propio compositor, todo esto sería mandanga, esto sería intentar remitir a una objetividad que no es lo que nos ha puesto de acuerdo. El acuerdo objetivo ya ocurría en el primer caso. Sería una tentativa vana de dar cuenta o razón de algo que, constituyendo un juicio, porque hay un acuerdo y estamos de acuerdo como seres racionales, constituyendo un juicio de los seres racionales, porque no hay otro juicio, escapa a la razón que da cuenta. No todo juicio da cuenta. Hay juicios que dan cuenta. En esta tesitura no se trata de remitir la reacción que provocó el segundo pianista y que no se dio en el caso del primero al misterio. No se trata de eso. Por eso son tan vanos los discursos de lo que ayer lo decía yo un poco de broma, pero bueno, venía a cuento, pero esa ternura común por las cosas. Se trata de encontrar la diferencia entre las modalidades de funcionamiento de las facultades constitutivas de nuestro psiquismo, de nuestro espíritu. Y en cada caso, la legislación que se establece entre estas facultades. De eso se trata. Las facultades que constituyen, que están en juego en el espíritu humano, no siempre se articulan de la misma manera. Esta legislación permite referirse a un espíritu humano entregado a la oposición cognoscitiva, un espíritu humano confrontado a un deber y un espíritu humano tensionado por el sentimiento de lo bello o de su contrapunto. Se trata de modalidades de articulación de las facultades constitutivas de esa cosa que caracteriza al ser humano, que es el juicio. Decía Aristóteles que el humano que meramente percibe crine y pos, como traducías tú esto, de alguna manera está juzgando. No me equivoco. Crine y pos, de alguna forma está emitiendo un juicio. El que meramente percibe está emitiendo un juicio, pero no todos los juicios son del mismo género. Los juicios se articulan de manera diferente. No es lo mismo hacer un juicio moral que un juicio cognoscitivo. Si no todo ser moral, pues estaría conociendo y se puede ser perfectamente moral y no saber muy poco en materia, no ya de ciencia, sino de empiria. Y viceversa, se puede tener el premio Nobel de Física y la acuidad más grande y ser un perfecto canalla. Como hay tantos casos. Bien. Un caso de confrontación. He venido a querer decir que si lo llamamos usualmente emoción estética, no es capacidad de reconocimiento del virtuosismo, esa es una capacidad fantástica que ojalá la tuviera yo. Pero eso no me impide el juicio estético. A veces se acompaña. Hay mucha gente aquí en esta sala, hay gente que ha vivido yo muchísimo porque tienen la capacidad
de acompañar lo que soporta el juicio propiamente estético, y además un conocimiento objetivo que le da fondo y apoyo y que otros no tenemos. Voy a intentar dar un ejemplo. Un caso de confrontación con el destino. Por ejemplo, ese destino que lleva a la inmolación eventualmente propia y ajena para defender una ley oscura. Puede desgarrarnos, pero para ello no es necesario que haya una connotación estética. Es otro rollo. Es otro rollo. También la actitud heroica te conmueve, pero no es la misma conmoción. Es que si no, todas las vacas, todo es lo mismo, todas las vacas son pardas. Tú tienes ante la concepción heroica, tienes tu espíritu se articula en función de una motivación diferente que cuando la cosa es estética. La imagen de un militante caído en defensa de sus principios provoca una activación de nuestra capacidad moral que nadie calificaría de emoción artística. Al menos que confundamos las cosas ya de una manera total. Evocaré al respecto lo que Nietzsche llama la patria primordial, a la cual, a su juicio, y aquí digo juicio en un sentido genérico, serían ajenos los eruditos de su época, cuando se preguntaban por la esencia de la tragedia. Es decir, una de las preguntas que aquí ha estado rondando este seminario. Ya en su época, no somos una novedad este seminario, se preguntaban por la esencia de la tragedia. Supongo que habría discusiones sobre la música y ahí ya habría algo parecido a esto. Pero Nietzsche, traducción de Andrés Sánchez Pascual, que me he pasado bochón, por cierto, dice lo siguiente: ciertamente nuestros estéticos nada saben decirnos de este retorno a la patria primordial, de la alianza fraterna de ambas divinidades. Bueno, él aquí pone su asunto de lo apolíneo y lo dionisíaco, con esto no es mi tema. Mientras que, o sea, huyendo, no sabiendo nada, no atreviéndose a entrar en la patria primordial, mientras que lo que hacen es que no se fatigan de proclamar que lo auténticamente trágico es la lucha del héroe con el destino. Bueno, la lucha con el destino te deja muy emocionado, pero es otro rollo. Cada vez que hay una persona, un resistente al franquismo, pues te conmovía. Alguien como el poeta Marco Sana, que pasó 20 años en las cárceles de Franco, yo cuando me lo presentaron, que salió miembro del Partido Comunista, cuando salió de la cárcel, el día que conocí a Marco Sana, estaba en una emoción de poder saludar a un héroe. Pero se me ocurre decir que aquello era una situación, pues sigo con Nietzsche. No se fatigan de proclamar que lo auténticamente trágico es la lucha del héroe con el destino, la victoria del orden moral del mundo. Esta frase es clave. La ilustro de esta manera. Si se habla ahora de si Picasso era una persona decente o no, me importa un pepino. Lo que sí que es absolutamente seguro es que si la República, al encargarle el Guernica, si Picasso, aunque hubiera sido la mejor persona del mundo, si lo que hubiera hecho es un churro, hubiera perjudicado a la República. Mientras que si es lo que ahora dicen que era, y hizo esa obra que conmueve, pero no precisamente es ética porque es arte, no al revés. Acabo con esta ficticia. No se fatigan de proclamar que lo auténticamente trágico es la lucha del héroe con el destino, la victoria del orden moral del mundo o una descarga de los afectos operada por la tragedia. Esa infatigibilidad me lleva a mí a pensar que no son en absoluto hombres capaces de una verdadera excitación estética. Y que al escuchar la tragedia
¿Acaso se comportan únicamente como seres morales? Una cosa... Nietzsche se puede pensar lo que le da la gana, yo siempre he dicho, incluso lo he escrito, que Nietzsche es tan irreductible que yo no me atrevo a escribir sobre él, porque es imposible reducirlo yo tuve que hacer un libro que se llama Los dos filósofos, ahí está Nietzsche, pero lo decía, yo nunca, no me atrevería a resumir el pensamiento de Nietzsche, porque es verdad, lo que hace su fuerza es también lo que le hace irreductible a una categorización. Pero esta frase es extraordinaria. Esta frase toca realmente la llaga, ¿no? La confusión de los órdenes, que efectivamente hace que por un lado ni seamos morales ni estéticos posiblemente. Bien, voy acabando, acabo ya prácticamente. Con independencia de si se trata o no de la alianza de lo que pensador de esto de Nietzsche, para no limitarse al teatro griego del cual habla Nietzsche, lo indiscutible es que en la escena tremenda de Medea, si pueden tener ocasión de ver la película de Pasolini, verán que realmente es estremecedora. Lo que el espectador experimenta pasa sin duda por la moralidad, además de por el conocimiento de la técnica teatral y vocal de los intérpretes, aunque sea instintivamente todos tenemos algún conocimiento de técnica teatral. Si vamos al teatro, aunque sea por experiencia, la hemos adquirido. Pero esto no es, desde luego, la variable que cuenta. Ni obediencia a imperativo, ni sumisión al objeto. Ni objetividad, ni obediencia al imperativo. Juicio, sí, pero juicio sin moral y acuerdo, sí, sin base objetiva. Acuerdo directamente entre sujetos. Emergencia de la intersubjetividad. Estoy simplemente copiando a Kant. Precisamente por ausencia de posible acuerdo objetivo, emergencia de intersubjetividad. Nietzsche y Kant nos parecen no casar mucho en ciertas ideas, pero luego aquí no veo yo contradicción alguna entre estas disposición. Una entidad, entonces, ¿qué es un ser espiritual o inteligente, es decir, un ser humano? Es una entidad que ha mostrado capacidad de conocimiento experimental, por supuesto, como muestran los algoritmos tan al uso y los animales, todos. Y capacidad de hacer descripciones y previsiones para ser considerado equiparable a un ente que digamos que es inteligente, tiene capacidad de hacer descripciones y previsiones que suele hacer la ciencia. Pero debe ser, al final, para decir si un ente inteligente, ¿quién es? Aquel que pasa una triple prueba. Su espíritu está tensado epistemológicamente, tiene una capacidad axiológica, es decir, enjuiciamiento de lo digno o de lo indigno, y susceptibilidad estética, es decir, capacidad de juzgar lo que Kant llama un poquito incursionalmente la aparición de lo sublime. Sea cual sea el calificativo, es lo de menos. O lo repugnante. Bien, muchos de los... hay un librito que lo quería traer, pero me he olvidado. Hay un gran escritor francés, Pascal Quignard, músico, filósofo, es decir, abandonó la filosofía se queja de sí mismo de haber abandonado la música por la filosofía. Y entonces, no, primero él era músico, se hace filósofo, después abandona, cuando está haciendo filosofía, deja la filosofía por la música, Y después, hasta el extremo que Mitterrand le nombra una de las almas del teatro barroco de Versalles. Y después abandona la música por esa escritura suya absolutamente prodigiosa, que es una mezcla a veces indisociable. Ahí sí que uno de los autores en los cuales poesía y prosa son muy difíciles de disociar. Bueno, a lo que voy, tiene una Medea extraordinaria, una pequeña Medea extraordinaria, muy pequeña en el sentido de que es un librito muy, muy pequeño que tú te preocupas. ¿Has averiguado si era el mismo que tú tenías o no?
sí, bueno, es igual, no, esto que viene a cuento es que se ve que ha editado en varios sitios. Yo quería haber leído un párrafo, pero me lo he dejado. En cualquier caso, este es un personaje, muchos de los personajes de Pascal Quignard se destruyen. Y Quignard se destruyen porque Pascal Quignard, como tantos otros, cuenta el mal. Entre ellos, el rescoldo que consume a personajes como su Medea, que está como una heroína que queda redimida, además casi explícitamente por el autor, del pathos que su acto provocaría de inmediato en un sujeto exclusivo viniendo a ser coral. O sea, al final a Medea la juzgamos coralmente. No se trata del pathos moral, que quizás solo esconde el temor de seguir el mismo camino que la víctima presente, sino este singular pathos que resulta de la fusión que se da entre los seres de palabra en presencia de la representación dramática. Pathos en el cual queda superada la indignación o la satisfacción moral, como se supera la preocupación por lo propio, alcanzando quizás la humanidad en uno. Como no quiero agotar el tiempo, que además llevamos ya muchas horas, voy a acabar simplemente con una referencia última a esta singularidad del pathos que atraviesa el espíritu humano cuando hay algo, eso como se llama, ante la presencia de la obra de arte o la suerte de la creación. Decía Víctor Hugo, hablando justamente de la poesía: ha de crecer la hierba y han de morir los niños. Marcel Proust recoge esta portentosa frase de Víctor Hugo, añadiendo, recoge la frase de Víctor Hugo: il faut que l'herbe pousse, que les enfants meurent. Ha de crecer la hierba y han de morir los niños, ¿pero para qué? Para que surja, voy traduciendo, la hierba fértil de las obras profundas, con vistas a que las generaciones futuras, indiferentes a quienes están bajo la hierba, indiferentes a los que reposan bajo la hierba, vengan a realizar su merienda campestre. Y a esto añade una frase que yo he repetido creo que aquí: el arte, lo auténticamente real, la escuela más sobria de vida y el verdadero juicio final. Gracias por la atención. Poco tiempo tenemos, porque a las 2 conviene irse. Gracias, Víctor, una vez más. Yo creo que ha quedado bastante clara la tesis. Tu tesis principal es que seamos conscientes de esta distinción, de esta tripartición del juicio humano, ¿no? Las categorías de juicios del conocimiento, juicio estético y juicio moral. Mi pregunta es muy directa y no tiene nada que ver con cuestiones teóricas. ¿No crees que en los tiempos actuales, en general, los ambientes en la Europa en la que nos movemos, sobre el mundo occidental en el que nos movemos, cada vez hay una mayor confusión entre estas tres modalidades de juicio? Es decir, ya no se califican, no se da valor a unas obras o a unas acciones por su valor puramente estético o por su valor moral, sino que se confunden las cosas y entonces ciertas actitudes o ciertas obras de arte que han sido hechas con cierto objetivo de una de las modalidades, simplemente porque no cumplen ese objetivo en la otra modalidad, son calificadas ya como buenas o como malas. Bien, una vez esto, ¿no piensas o qué ocurre con el espíritu humano si esto
esto va adelante y sigue adelante. ¿Qué pasa con la vivencia? Simplemente con qué pasará con el arte. Y si no crees, como director de este encuentro, que a lo mejor habría que plantearse hablar de este tipo de cuestiones en alguna de las ediciones futuras. Bueno, yo, para decir, creo que efectivamente cada uno tiene sus posiciones. Creo que esta época nos acerca absolutamente a la barbarie. Vamos a ver, yo vivo en una ciudad y en un barrio donde estadísticamente hay 3 perros por niño. En mi barrio, no en todos los barrios de esa ciudad. Esos perros ocupan el lugar de los humanos. Y ocupan el lugar de los humanos de una manera, para empezar, las leyes que castigan, por ejemplo, el abandono de un perro, pueden llegar a suponer cárcel. Sí, pero abandono quiere decir que se quede 2 días solo el perro. No hay ley análogo para el abandono de la abuela. Pero es que voy a los hechos. Estos son hechos empíricos, eso es indiscutible. El problema es que estos hechos empíricos están sustentados en una visión del mundo. En una visión del mundo. Hay una filosofía nihilista que soporta. Uno de los padres de esta filosofía nihilista acaba de ganar el premio Fronteras del Conocimiento. Se dice el pecado, pero no el pecador, pero está en boca de todos. Es una filosofía nihilista. ¿En qué sentido digo que es una filosofía nihilista? En el sentido que el nihilismo efectivamente consiste el nihilismo fundamentalmente en no asumir en toda su crudeza la condición humana. Bueno, ¿qué ocurre? Y en esto acabo. Si en Barcelona, en estos momentos, se ha homologado de hecho hay gente que ya desayuna con su perro, si se ha homologado de hecho la existencia de un perro y la existencia de un niño, es porque se ha confundido la vida, se le da más importancia a esa cosa que supuso en la historia evolutiva la emergencia de la vida, que fue una cosa importantísima, eso que se llama una emergencia. Se sabe que la emergencia de la vida es una cosa prodigiosa en la historia evolutiva desde el Big Bang, pero es que hay una cosa tan importante y que supone condiciones todavía más complejas, que fue la emergencia del lenguaje. Entonces nosotros somos animales con lenguaje. Unos enfatizan lo primero y otros pues nos da porque simplemente lo segundo, incluso para enfatizar lo primero hay que usar lo segundo. Solo los seres del lenguaje enfatizan o pueden llegar a decir que la vida es más importante que el lenguaje. Antes se decía, Hegel decía la vida y la libertad. Pues a lo mejor justamente este sacrificio del hecho lingüístico, pensando que la vida es más importante, tiene sus connotaciones. Y por supuesto, esto que es la connotación, el nihilismo fundamental de nuestra época, que consiste en negar lo que implica la condición de ser lingüístico. Esto tiene implicaciones a todos los niveles, Por ejemplo, que se llegue a poder considerar que la homologación en derechos con animales puede ser un objetivo moral antes de que se haya conseguido la dignidad y la homologación en derechos de los seres humanos. Es decir, te respondo a tu pregunta, está todo mezclado. Que después haya confusiones a nivel estético y a todos niveles. Y concretamente, efectivamente, yo he hecho aquí, tengo derecho. Este seminario se llama Filosofía, Música y Filosofía. Entonces, bueno, yo he hecho un discurso kantiano, obviamente. Pues bien, ese discurso kantiano creo que lo digo claramente, es decir, si Kant, en lugar de ser mero objeto de más o menos devoción en estos momentos en alguna universidad, que ni siquiera lo es, pero bueno, es decir, como es para especialistas, si algunos críticos de arte, por ejemplo, hubieran leído la crítica del juicio de Kant, no confundirían su conocimiento riguroso y extraordinario de la historia de la música o de la historia de la pintura y los vínculos que son capaces de establecer con aquello con lo cual justamente aquello que constituye la emergencia de la obra de arte y que tiene muy poco que ver, aunque sí lo exija, tiene muy poco que ver con los juicios cognitivos, sean empíricos o científicos.
Los juicios cognitivos no pesan en el juicio estético. Son condición de posibilidad, pero no pesan, no son la variable. Y los morales, bueno, los morales por supuesto, por supuesto. En este sentido, la frase de Nietzsche, el más allá del bien y del mal, obviamente, pero no porque seas es que además, la frase que dije antes yo también es de Marcel Proust. El arte ha de servir a los demás, pero solo puede hacerlo siendo arte. Yo creo que andamos con poco tiempo, porque... Javier quería intervenir, el último acá. Digo por la casa que no los obligamos, sí. Sí, fíjate, yo tenía una cita inexorable a la 1:30, ¿no? Y la he dejado, o sea, es una indignidad por mi parte, ¿eh? Me disculpo con quienes estén allí disfrutando de lo que yo no disfruto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión, no voy a entrar hay leyes injustas, por democráticas que sean, y punto. O sea, entonces, hay leyes injustas. No, pues eso hay que decirlo. O sea, la democracia no garantiza la justicia. O sea, y la paz tampoco. La paz tampoco. Entonces, hay paces injustas. No voy a entrar en el debate, pero sí aludo a ello. La Guerra Civil Española no ha tenido tratado de paz. Es una guerra sin paz todavía. Hay una transición. Ya veremos si alguna vez, efectivamente, digamos, el ejército republicano cautivo cautivo puede ser, no todos, muchos se exiliaron y desarmado tampoco. O sea, es decir, es indigno ese auto de victoria, es indigno y lo seguirá siendo históricamente, ¿no? Hasta que alguien lo rectifique. Entonces, como esto no ha sucedido, pues seguimos pensando algunos que no hay paz en España. Bien, digo esto anecdóticamente, ¿no? Quería volver a la cuestión más profunda. Digamos, en el ejercicio de la razón pura, por ejemplo, en matemáticas, surge la emoción estética. Surge, además, con toda naturalidad. Y, por lo tanto, no hay escisión en la razón. En todo caso, serían 3 en una, o sea, 3 razones en una y no 3 razones diferenciadas como hace Kant. Eso fue un desastre filosófico. O sea, digamos, la escisión entre la razón pura, la práctica y el juicio estético. Porque cualquiera que ejerce la matemática y que la ha ejercido en serio, se ha sentido profundamente emocionado y ha dicho qué demostración tan bella. O qué experimento tan bello. Y bueno, y por lo tanto, la ciencia tiene una componente artística, la ciencia pura, la dura, tiene una componente artística inexorable, ¿no? Y entonces yo creo que surgen las emociones estéticas, sin duda, ¿cómo no van a surgir? Y también la música, digamos, suscita la episteme y el conocimiento, naturalmente. ¿Por qué? Porque es que siendo un arte, la música es una ciencia también y es una forma de la razón pura. Entonces, este sería el debate profundo que seguiremos tratando a continuación. Pero permites que digas, es que yo además tú me conoces, no solo no lo he negado, sino que lo he escrito. Es decir, incluso en mi último libro tengo un asunto, incluso en el Congreso de Ontología hay una sección sobre las implicaciones emocionales de la reflexión teorética. Pero es que justamente hay 2 tipos de vivencia. Por ejemplo, si tú descubres simplemente el día que entiendes la ecuación de Schrödinger, pues yo para mí tuve 2 tipos de emociones. Una emoción cognoscitiva y al mismo tiempo una emoción efectivamente de que está muy bien formulada, porque efectivamente la ecuación de Schrödinger podría tener otra forma. Como cosa que tú sabes bien, cuando yo descubro que precisamente el cálculo infinitesimal en la escritura de Leibniz, la que tú usas y la que usan los propios enemigos de Leibniz, que ese cálculo infinitesimal, al tener escrito en las fórmulas de Leibniz y no en las de Newton, es mucho más instrumental, por supuesto. Al mismo tiempo también está mejor escrito, pero lo único que yo insisto en que hay una diferenciación, pues no es lo mismo, no es la misma emoción, aunque estén unidas y aunque puedan darse. Yo estoy totalmente de acuerdo, en el caso de la música, además es casi un lugar común, que la música tiene un componente cognoscitivo importantísimo, incluso la vinculación matemática, efectivamente. Pero esto no excluye que Maestro Escuadrín tenía totalmente razón cuando dijo: a mí aquí se me ha invitado como músico. ¿Qué quería decir? Y no como ingeniero, por así decirlo. Es decir,
perdona, porque además no tenemos tiempo y nos estamos embarcando en una discusión que es muy lejana, pero hay una cosa que los escolásticos llamaban la distinción de aspectos. En aquello mismo había una distinción de aspectos y creo que eso es muy útil.